Y listo, ya estamos grabando. Perfecto, buenísimo. Pues bienvenidos a todos a esta cuarta sesión de Brand Tools. Yo soy su host, soy Daniel Osornio, soy director creativo de Satélite Design. Somos una empresa que nos dedicamos y nos enfocamos en el branding, en creación de marcas y con presencia en México, en Estados Unidos. Brand Tools surge con el objetivo de generar conversaciones alrededor del tema que más nos gusta y nos apasiona, que son las marcas. Y les recuerdo que esta sesión está dividida por momentos. En un primer momento vamos a presentar al invitado, que ya lo tenemos por acá. En un segundo momento vamos a desarrollar el tema que en esta ocasión es el poder de la narrativa. Eh, lo queremos hacer un poco diferente. Queremos saber si tienen alguna duda. Vamos a hacer algunas pausas para poder resolver temas y que se convierta un poco más en un diálogo y no tanto en un monólogo. Y por último, también va a haber un espacio para preguntas y respuestas al final para recapitular todo. Y bueno, pues nuestro invitado de hoy, Raúl R. Esparza, es creador multifacético mexicano, especialista en narrativa. En 2023 publicó su primer libro titulado Crónicas de lo cotidiano y su profundidad invisible, y en paralelo ha desarrollado conceptos y narrativas, perdón, para proyectos en México y en el extranjero. Raúl es actualmente director del Clúster de Industrias Creativas de Querétaro. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Gracias, mi Dani. Pues emocionado, la verdad es que feliz de estar por acá con todos ustedes, gracias por su tiempo. Y pues contento porque aparte con Dani he desarrollado varios proyectos ahí. Hemos hecho muy buen equipo en cuestión narrativa y visual, entonces pues muy emocionado de estar por acá platicando. Buenísimo, pues muchas gracias. Y bueno, para arrancar, para arrancarnos con todo, quiero que me cuentes un poco, que nos platiques cuál ha sido tu preparación profesional, a lo que te dedicas actualmente y cómo fue que te fuiste inclinando por el tema de la narrativa, que también un tema súper eh, apasionante, importante también desde el punto de vista de las marcas, inclusive también que abarca, es más, si no delimitamos el tema de marca, de narrativas, perdón, nos podemos extender a otros lados, la política, etcétera. Entonces, adelante, que si nos gustas compartir un poco de este tema tan importante. Claro, mi Dani. Muchas gracias. Pues, ¿por dónde empezamos? La verdad es que en realidad la cuestión narrativa abarca todo. Hay Sí. una frase que decía, o que escribió más bien, uno de mis mentores con el que trabajé mucho tiempo, en un libro que tiene sobre narrativa y estructura y demás, que justo decía que el mundo no está hecho de átomos, sino que está hecho de historias. Ujú. Y eso es algo muy impactante, porque hasta si tú te pones a pensar en cómo nos cuentan la ciencia, pues también es una historia, ¿no? Y claro que hay cosas probadas y comprobadas, pero el cómo nos lo cuentan depende, depende mucho cómo nos cuentan las cosas para saber qué tanto conectamos con ellas. Y yo desde el principio que estudié comunicación, entré porque a mí me gustaba mucho la parte narrativa, la parte periodística, la parte de contar historias. Siempre fui un apasionado Ujú. de escuchar historias. La verdad es que en mi casa, mi papá y mi mamá siempre han sido personas que la gente escucha, y entonces había comidas y reuniones y ellos platicaban, y siempre era un tema de mucho disfrute, de mucho gozo. Y la verdad, siempre me fui como inclinando hacia allá. Y como tú dices, la narrativa al final la encontramos en todas partes. O sea, la encuentras en el cine, la encuentras en los libros, la encuentras hasta el fútbol tiene una narrativa. Entonces, como que toda esta parte a mí siempre me apasionó, el cómo se cuentan las historias. Y entonces, pues durante la carrera de comunicación hubo varios proyectos que había pues narrativa visual, había narrativa desde la parte conceptual, había tema periodístico,
Y entonces, ya en los últimos semestres, teníamos como que tomar la decisión de si nos íbamos a ir a la parte organizacional o a la parte Ujú. como más de medios. A mí me encantó la parte organizacional porque tiene que ver con un tema de estructura, de estrategia, de cómo decir los mensajes hacia tus diferentes públicos. Y Sí, entonces ahí fue donde hice como este cruce en el que pues me di cuenta de que contar historias también puede tener un impacto muy fuerte en que tú puedas vender más, en que tú puedas posicionar un producto, en el que tú puedas correcto. posicionar una idea. O sea, al final, y como tú decías ahorita, ¿no? La política es una narrativa, los proyectos, los grandes proyectos, las grandes marcas, la diferencia entre todo lo que hay allá afuera son, o es que algunos saben contar historias muy bien y Ujú. algunos no cuentan historias. Y entonces, cuando comprendes que todo tiene que ver con cómo estás contando esta historia, entonces es como mucho más sencillo pues poder aterrizar proyectos, poder aterrizar pues hasta la parte personal, porque Sí. también me metí a una parte que tiene que ver con la parte más psicológica de prácticas narrativas y Ujú. entré a este diplomado y luego empecé a leer estos libros que me pasaban allá. Ya no lo pude acabar porque no me daba el tiempo, pero leí los libros y la narrativa tiene un impacto durísimo hasta en una cuestión de cómo te vendes tú la vida que estás viviendo, ¿no? Ok, Y entonces siempre, y todos conocemos, creo que a muchos tipos de personas, pero siempre, por ejemplo, uno característico es esta persona que siempre llega y que tiene una narrativa súper pesimista. Y sí, entonces llega y es, ¿cómo estás? Ay, pues la verdad es que no tan bien, y fíjate que tal, 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 tal. Todo eso es una narrativa propia que ellos están creando y constantemente se la dicen, y entonces eso tiene un impacto en su bienestar y en su vida diaria, y al final ujú, eso determina muchas de las cosas que pasan o no pasan en tu vida, ¿no? La narrativa propia, la narrativa eh, con tus relaciones interpersonales también, o sea, con tu pareja, pues va a depender muchísimo de la narrativa, en principio, que tú le vendes al principio, porque al principio todos somos súper lindos, todo perfecto, todo es de color de rosa, ujú. y hasta esa etapa de enamoramiento, por ejemplo, pues tiene que ver con un rollo de la narrativa que tú estás manejando, ¿no? Sí. Eh, Ahora entonces, las es que te vas contando, ¿no? exacto, a mí eso me apasiona mucho, como todo este tema narrativo pues que hace que las cosas pasen y no pasen en tu vida, todo tiene que ver con una narrativa, con contar una historia. Muy bien, pues muchas gracias. Igual como para seguir desarrollando el tema, cuéntanos igual cómo podemos ir o cómo se liga esta cuestión de la narrativa a una cuestión más práctica, al tema de, como te digo, del tema que nos reúne aquí, que son las marcas, marcas personales. Cómo podemos abordarla desde ese punto de vista? Pues ahí te va. Y suena súper como implícito, pero en realidad no lo es. Y hay muchas marcas que se pueden ir a hacer un tema estratégico gigantesco, o se pueden ir a hacer un tema, Sí, por ejemplo, de pautas y de querer vender y de empujar a la venta y un tema publicitario súper agresivo. Pero si no cuentan una historia y si no hay un concepto y una historia detrás, sí, difícilmente van a lograr posicionar y eventualmente vender su producto o su sí, servicio. Entonces, una conectar. parte que es clave es para mí y para este como sector, ¿no? Es primero conocer a tus públicos, o sea, saber a quién le estás hablando, saber, por ejemplo, si tú vendes un producto o un servicio, normalmente no tienes solamente un público o una audiencia, normalmente tú tienes un buyer persona, ¿no? Como lo determina un poco el tema de marketing, pero sobre ese tienes tu, eh, sí, como, o sea, son diferentes capas. Sí, claro, sí, 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 Entonces, hay varios proyectos que jalan de hecho debería de ser así porque el tema luego el tema clásico que siempre te dicen, ¿a quién le quieres hablar, a quién le quieres vender? Y la respuesta que siempre te dan es a todo mundo, ¿no? Y es es la peor respuesta que le puedes dar, porque si justo no encuentras ese público objetivo y podrás tener dos, tres, nosotros hemos hecho algunas marcas donde encontramos hasta cuatro, claro, vaya persona,
Y bueno, y como dices tú, hay que construir un mensaje adecuado para cada público. A lo mejor es un público joven, un público más adulto, entonces no le puedes hablar de la misma manera uno que a otro, ¿no? Sí, totalmente. Una es esa, que es importantísima, es cómo le voy a hablar a mis públicos y aunque yo les vaya a vender el mismo producto o servicio, Exactamente. voy a tener diferentes públicos y estos públicos que son diferentes normalmente también consumen información de forma diferente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una marca o un producto, un servicio que tiene un rango muy grande, por ejemplo, de edad, y entonces yo les quiero transmitir el mismo mensaje, por ejemplo, a los chavos, pues les voy a hablar por medio de TikTok, tal vez con un TikTok de 10 segundos les puedo vender un producto, un servicio, Claro. pero a una persona que tiene arriba de 50 años, pues entonces va a ser mucho más sencillo, por ejemplo, si yo lo empujo con una estrategia de pauta en Facebook, ¿no? Porque entonces Sí. pues es un espacio en el que ellos se reúnen mucho más. Entonces, una es saber dirigir los mensajes y otra es saber dirigir los canales por los que tu audiencia o tu público objetivo o tu público meta, entonces va a empezar a consumir tus servicios. Pero aquí está la parte importante de todo esto. Ajá. Nada de esto se va a lograr, nada de esto se logra si no tenemos muy consciente y muy desarrollado qué es lo que le duele a tu audiencia, qué es lo que le vas a resolver y cómo voy a conectar con sus emociones y sus sentimientos a la hora de que yo le hable y le platique de mis servicios. Un Sí. error como muy común es yo le voy a hablar para venderle. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que es, a todos nos encanta comprar, pero nos choca que nos vendan. Y Ujú. sí, la verdad es que cuando llega alguien a venderte algo, hay cierta resistencia ahí que dices, híjole, no quiero ahorita que me vendan, ¿no? O sea, de por sí ya traigo la vida cotidiana corriendo a todo lo que da, no tengo tanto tiempo, entonces de repente te abordan y te quieren vender. Entonces, la verdad es que lo más importante ahí es de qué manera voy a conectar, uno, con lo que le duele a tu usuario, ¿no? A tu público meta. Ujú. Y la otra es de qué manera se lo voy a decir de una forma en la que no me esté consumiendo porque, o sea, porque sí nada más, ¿no? O sea, más bien lo que tienes que lograr es que te consuma porque le vas a resolver algo y conectó emocionalmente con ello por Claro. cómo se lo dijiste. Sí, Y sí, entonces ahí ya tienes una estrategia sólida y de ahí ya vienen diferentes pasos, ¿no? Que es sí. pues, sacar ahora sí muy bien cuáles van a ser los canales, cómo lo vas a pasar a diseño, ¿no? O sea, cuando ya creaste toda esta estrategia narrativa y demás, entonces ya puedes ir determinando muy bien cuáles son tus siguientes pasos y hacia dónde vas con esa información, pero lo Claro. principal es qué historia vas a contar, qué le vas a resolver a la persona que le duele. Sí, y bueno, nosotros, como decías al principio, hemos hecho algunos proyectos en conjunto y parte siempre de la conceptualización de todas las marcas, viene una sección, de hecho, hasta en las cotizaciones viene, ¿no? El storytelling, o sea, que desarrollamos esa parte y básicamente el storytelling es un enunciado y hasta luego yo le doy el término como casi poético de justo donde intervienen las emociones, donde le estás hablando al público desde qué le vas a resolver y qué estás haciendo por él. Pero como dices, nada es vender, no es como de vendo fresas, vendo playeras, nada de eso, sino más bien es desde la emotividad y desde un mensaje muy sí, desde adentro, eh, cómo conecto y qué hago por ti, ¿no? Entonces eso se saca el enunciado y también se le llama incluso manifesto, ¿no? Y es esta bandera que enarbolas y que vas con ella, pues prácticamente con toda la comunicación. Y como también bien dices al principio, no es solo por vender, y que se convierta en un tema de ventas, sino ya hay tanta competencia y hay tantas marcas que hacen lo mismo que tú, que la única manera también de diferenciarte es encontrando eso que tienes en común con ese usuario. Y entonces de ahí sí te apalancas y hay stories increíbles. El de Nike es una locura, el de, el de Coca-Cola es muy famoso, aunque a mí no me encanta tanto por lo que vende, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. Pero lo vive más, sólida. sí, claro, claro, claro.
Entonces, como les digo, el ejemplo de Nike es un gran ejemplo de una buena narrativa alrededor del deporte, del running y demás. Y ahí, Dani, yo creo que, y poniendo un paréntesis de lo que dices, que, Sí. o sea, tienes toda la razón en cuestión de que dijiste una parte que creo que es clave, que es, hay muchísimas marcas haciendo lo que tú haces. O sea, Sí. lo más duro, porque todo ya se inventó, nada es nuevo bajo el sol, Ujú. todo ya existe. Ahora, ¿cuál es tu diferenciador? ¿De qué manera tú lo haces diferente y de qué manera lo comunicas diferente? Porque entonces, partiendo de eso, va a venir el tema de que entonces prefieran comprarte a ti. Y Nike es un ejemplo clarísimo en el que, a ver, lo que tú compras, tú te puedes comprar la misma playera blanca, ¿no? De un material parecido. Y ni siquiera te lo compras por la palomita, te lo compras por lo que representa. ¿Por Ujú. qué? Porque te empodera. Nike es just do it, y entonces cuando tú te pones tus tenis Nike, sientes que vas a llegar a un nivel más arriba en cuestión de que te vas a estar moviendo, vas a estar haciendo ejercicio, te sientes Sí. empoderado. Coca-Cola, pues como dices, igual y no nos puede gustar lo que vende en cuestión del líquido, Producto, ajá. pero te está vendiendo felicidad y todos estamos en Navidad esperando la campaña de Coca-Cola para llorar porque sentimos bonito. Y Claro. eso es lo que hace que las marcas trasciendan. Perfecto, buenísimo. Si quieres, podemos ir avanzando en el tema de cómo podemos aplicarlo a nuestras marcas. ¿Qué tips nos podrías dar? Sí, qué tips, qué procesos, qué recomendaciones nos haces para irlo aplicando tanto a las marcas comerciales como personales? Cuestión de narrativa. Ok, pues a ver, el paso número uno es, y sí es uno de esos procesos de creatividad que tiene que venir desde la reflexión. Sí. Ser muy sinceros con nosotros, esto funciona a nivel narrativa personal y a narrativa de marca personal y narrativa empresarial, o sea, a todo, ¿no? Pero es Sí. dar este espacio de reflexión en el que tú digas, bueno, ¿qué es lo que estoy vendiendo? O ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, ¿por qué? ¿No? Primero el por qué. O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Es como la primera capa, ¿no? De todo. Porque mucha gente que pasa que se va directamente a cómo lo comunico. No, pues si no sabes el qué y el por qué, que es el propósito de la marca, que pues como tú sabes El es propósito. clave que tengas cuál es el propósito de tu marca. Sí. Entonces, ese es como este primer paso que deberías estarte haciendo, planteando, ¿no? Sí. ¿Cuál, por qué? Y ya después de eso, entonces hay una serie de entregables o de partes que tienes que desarrollar, que es cuál es mi diferenciador. Y aquí hay Ujú. que ser súper fríos, porque mucha gente te dice, no, hombre, es que mi producto es único. Pues sí, pero ¿por qué es único? No, porque es que yo vendo el mejor café. O sea, sí, Ujú. pero ¿por qué es el mejor café? No, porque fíjate que esta máquina de café no la vende nadie. Pues es que eso no hace que tu producto sea único. Entonces, cuando tú no tienes una propuesta de valor que vaya, que justifique y que sí sea un gran café, por ejemplo, ¿no? Que es de una finca de cafetaleros en tal, que tiene unos procesos maravillosos. Ok, eso va a sumar mucho. Pero ahora, ¿de qué manera cuentas eso? De una manera tan especial y tan específica y tan bonita que entonces la gente diga, híjole, es que a mí me gusta tomar este café. ¿Por qué? Porque tipo aquí en Querétaro hay un café que es maravilloso, que lo que hace es que tú llegas a la barra y te ponen unas tarjetas en donde dice, hoy hay estos dos cafés. Este primer café es de una finca en Chiapas, de una familia que se apellida tal, y entonces llevan tantos años haciendo tal, tal, tal. Esta es una variedad de bla, 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 bla. Pero te están contando una historia, entonces tú no te estás tomando Narrativa. el café, tú te estás tomando una historia. Ujú. Y eso, al final, todos somos humanos y tenemos sentimientos, y eso hace que conectes. Entonces, Ah, sí, sí, pues totalmente. o sea, es como este primer paso que sería el qué y el por qué. Después es cuál es tu diferenciador, Diferenciador o el propósito de tu marca. Ajá. propósito de tu marca. Después yo diría que viene este tema de cuáles son mis audiencias, o sea, a quién le voy a hablar con este producto. Perfecto. Definir muy bien y desarrollar perfectamente bien quién es tu audiencia.
Y para esto hay, por ejemplo, en Internet muchísimos recursos de, por ejemplo, de HubSpot para crear tu buyer persona. Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? Igual y aquí alguien no está familiarizado con el término, pero lo que hace un buyer persona es que en vez de que yo diga, este producto es para una persona de X rango de edad y tal, 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 lo que hace es que te dice, ok, mi buyer persona uno se llama Israel, ¿no? Que aquí hay un Israel, y le pones apellido y tiene 41 años y se dedica a tal y tiene 2 hijos y le gusta ir a ciertos espacios, consume este tipo de marcas, tiene un sueldo de entre tal y tal, o sea, cuentas una historia también con tu audiencia. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo quiera hacer una campaña, voy a decir, ahí esta tiene que estar dirigida a Israel. Y Ujú. entonces, ¿qué pasa? Que ya sé perfectamente a quién le estoy hablando y eso va a determinar cuál va a ser el tono de mi mensaje, cuál va a ser el canal, qué es lo que más le va a doler a este buyer persona para que yo pueda entrar a decirle por aquí. O sea, yo Sí, ya sé que te acabas de divorciar y te quiero vender un producto para ponerte super fit. sí. Entonces, no le voy a entrar diciéndole, ponte mucho más fuerte. Le voy a decir, hoy qué quieres que, Una mejor versión de hoy tú, qué quieres de ti. comunicar, exacto, en tus fotos de verano, que tienes un cuerpazo y que vea con quién te separaste, tal, lo que se perdió, ¿me entiendes? Y entonces ya Sí, si tú le mandas algo mucho más dirigido, qué ejemplo tan estúpido, pero si tú le mandas algo mucho más dirigido en donde le duele, entonces va a ser mucho más fácil que te lo compre, claro. porque estás resolviéndole un conflicto interno que está teniendo. Buenísimo, buenísimo. Igual para darle oportunidad a la audiencia, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, quieran comentar algo, porque yo creo que lo que sigue es que nos puedas platicar, amigo, algún ejemplo de los que has hecho. Sé que has trabajado con tema de mezcales, el tema de marcas de ropa, etcétera, un buen de ejemplos que nos puedas, igual que puedas por ahí tener alguno en mente mientras alguien, no sé si tenga alguna duda o comentario hasta aquí, si no nos arrancamos, que nos puedas platicar que nos lo aterrice algún ejemplo y qué hiciste para la marca o para, bueno, también instituciones, también has trabajado, entonces creo que hay varios ejemplitos que nos puedes dar para que Va, nos sí. lo pasa todo. Va. Pues a Entonces ver sí, si hay alguien que tenga alguna duda, igual y de una vez despejamos. sí, sí, Y si no, pues me arranco. va. Andan muy ¿No callados por tienes acá. el del grillito? El de. Sí, andan muy calladitos. Oye, Pero no, pero a ver, si sí, quieres, sí, vámonos. sí, si gustas platicarnos algún ejemplo y Y, aterrizarlo. Sí. eh, por ejemplo, el que trabajamos juntos de Oklahoma, que es una Ujú, marca que nos buscaron porque querían hacer una marca de ropa para que para que gran parte de de lo que se vendiera de esta marca de ropa fuera para la gente que no tiene hogar en Estados Unidos, ¿no? ujú, La gente que vive en las calles y demás. Y entonces, lo que esta marca nos planteaba en un inicio era, necesito hacer que la gente se sensibilice para poder sumarse a esto. Y ellos hicieron una cosa que para mí ahorita es lo más importante que puede hacer como marca, que es generar comunidad. Cuando tú ujú. generas comunidad, entonces vas a tener siempre alguien que te respalde, que te responda, que esté detrás de todas las acciones que vayas haciendo. Entonces, pues parte de todo este proceso ahí conceptual era decir de qué manera sumo a la gente, de qué manera hago que la gente se sienta parte de algo. Y muchas veces, y en este ámbito creativo y narrativo, los mejores mensajes suelen ser los que cuando lo presentas todo el mundo te dice, no inventes, eso se me pudo haber ocurrido a mí, estaba tan sencillo. Esos normalmente son los proyectos como más impactantes. ¿Por qué? Porque de una manera muy simple y muy sencilla comunicas mucho, ¿no? Y Ujú, de manera coloquial. Entonces, lo que hicimos fue crear el concepto que, pues digo, tú ya te lo sabes, pero era en sí, español es eh, conviértete en algo más grande de lo que tú eres, ¿no? ujú, En inglés era become something bigger than yourself. Y
Y entonces, de esta manera dijimos, ok, pues entonces es el proyecto te está vendiendo a ti que te conviertas en algo más grande de lo que ya eres. ¿Por qué? Porque ya eres alguien, pero cuando tú ayudas y cuando tú impulsas a la gente y cuando tú estás viendo por el de al lado y cuando tú eres empático, entonces te conviertes en algo más grande de lo que tú eres. Y entonces, Sí, esta primer campaña de salida, pues fue muy buena, muy exitosa porque conectó muchísimo con la gente, a la gente le encantó. Obviamente, ya viene el tema de cuáles van a ser tus entregables y entonces hicimos un video, un la verdad es que video, sí, súper bonito, ¿no? Sí, muy lindo de gente ayudando a gente, de gente siendo mejor con ellos mismos, de gente sonriendo, miradas a la cámara súper en close-up. Y pues obviamente eso impacta porque somos humanos y porque nos duelen las mismas cosas y nos mueven las mismas cosas y nos hacen sentir bonito las mismas cosas. Entonces, eh, pues ya de ahí se desprende una serie de comunicación mucho más amplia, que es sí. cuáles van a ser mis mensajes, ¿no? Y entonces ya ¿Dónde van? partiendo de este concepto, ¿Y dónde ya van esos puedes, mensajes, no? exacto, en dónde van. Ese es un caso que a mí me gusta mucho y que ha sido de las como campañas que más me han gustado por este tema como de altruismo y de acción Sí, social, porque no era una marca que tenía como fin último hacerse millonarios o que tenían que llegar a un tope de ventas o sea, ellos lo que querían era ayudar a la gente. ayudemos Y por medio de una marca que conectara con y que creara comunidad sí, con unos valores muy humanos, ¿no? Que súper al humano. final eso fue lo que hizo. Y también me acuerdo mucho de como los mensajes en redes iban muy bien dirigidos, el video, inclusive el empaque, el packaging, había unos mensajes. El logo, mi Dani, que te echaste tú, que hicieron una locura de ese logo, la verdad es que Sí, o sea, de hecho, lo voy a cacarear porque Dani y su equipo en satélite hicieron toda la parte de diseño y ahorita está nominado a los Latin American Design Awards, ¿no? Que van a ser sí, próximamente ya y fueron, quedó ya fueron. listo. Sí. Entonces eso, o sea, eso, pero eso viene de un entendimiento entre dos partes, que es la parte conceptual y narrativa y la parte de, ok, eso ya lo entendí, pero ¿de qué manera lo llevo a lo visual? Que es lo que normalmente la gente conecta con lo visual, con lo audiovisual, con los videos, con los... Pero un logo tiene que comunicar en una forma muy simple todo este mensaje. Y Sí, ahí lo hicimos juntos y fue un proyecto que aparte creo que disfrutamos mucho. sí, sí, quedó muy bien ese proyecto. Me acuerdo también al inicio cómo lo íbamos ideando. Y como dices, que fuera un símbolo muy memorable en cuestión de que se fuera posible que lo recordaras. Y aparte también cuestiones técnicas como de que se iba a imprimir en gorras, en playeras, entonces tenía que tener una muy buena rendimiento gráfico para poder ponerlo en todos lados, pero sí fue un trabajo desde lo conceptual, que también es algo que hacemos en satélite, le dedicamos siempre mucho tiempo a la parte conceptual y toda esta parte de propósito de marca, que no sea nada más un logotipo, nosotros decimos que, pues que hacemos marcas, no hacemos logotipos, porque la marca es un ente un poco más grande que comprende justo también cuestión de la narrativa. Exacto. Y aparte, ahí Dani está diciendo una cosa clave que es, o sea, mucha gente te dice, yo te hago tu logo. Pues sí, te pueden hacer un logo, pero cuando te hacen una marca, entonces tiene un sustento que para mí es el diferenciador entre que tu proyecto es exitoso o no, tiene Sí, que tener atrás toda la historia, todo el porqué, todo el concepto, todo ujú, un tema que fue construido y que fue planificado para que saliera al mercado, pero si no, pues también son pasitos que se van saltando y que difícilmente ya después puedes modificar y entonces ya quieres modificar y ya viste que no era tu audiencia y luego ya cuando viste que no era tu audiencia, entonces dices, pues mi logo ya no tiene nada que ver con la audiencia a la que voy y entonces luego cambias de logo y cuando cambias de logo, sí, entonces ya perdiste a la audiencia que ya tenías y se acaba convirtiendo en un cuento de nunca acabar que vale la pena siempre plantear mucho desde un inicio. Y cuando no lo tiene una marca que ya tiene mucho tiempo, entonces decir, a ver,
vámonos a las raíces, vámonos al origen, por qué existe esta marca, y entonces se genera toda esta narrativa y se pueden hacer evoluciones de proyectos, de marcas, ¿no? De todo lo demás. Sí, totalmente, sí, porque es muy probable que tampoco hayas, porque bueno, hay de todos procesos, ¿no? Hay gente que inició como muy bien o de manera estructurada sus Sí. proyectos, sus marcas, pero la realidad, como dices tú, hay empresas incluso de décadas que nunca se tomaron el tiempo para hacer esa narrativa de inicio, ¿no? Y después terminan haciéndola, porque como bien dices, siempre esa historia vende muchísimo más y conecta más que si tuviera nada más una simple empresa, ¿no? Entonces, sí es importante que desde las recomendaciones que siempre que inicien un proyecto empiecen a idear esta parte también conceptual, de marca, de storytelling, de narrativa, pero como te digo, no todo es lineal y más bien yo creo que retomarla aunque sea ya de tiempo después, pues vale mucho la pena para poder tener esa parte completa y se sienta una empresa pues con alma, ¿no? Que eso es también lo parte del storytelling, de darle sentido y encontrarle esa narrativa a la empresa, al proyecto. Totalmente. Muy bien. Amén, amén, como dirían. Oye, y Lo- cuéntanos un poco del lado institucional. Sé que también has estado del lado institucional. Eh, ¿Cómo se construye una narrativa para un sector, para una industria? Eh, ¿Cuál ha sido los retos y cuál es la diferencia entre una marca institucional, personal, o comercial, ¿no? Que ahorita, como te digo, me interesa que nos enfoquemos un poco, que nos platiques porque es el institucional, yo creo que abarca varias aristas que definitivamente tienes que tocar desde la narrativa y contemplarlas para que sea una narrativa que sí abrace a estas diferentes aristas que pudieran existir dentro de los diferentes aristas que podrían existir dentro de un mismo sector. ¿Cómo fue Pues, tu experiencia? o sea, ahí la parte importante es que cuando tú vas a hacer un proyecto narrativo para una institución, por ejemplo, o para gobierno, o sea, algo que involucra muchas partes, es Exactamente, sí. muy cuidadoso porque tienes que ser completamente inclusivo con todas las audiencias o los públicos que Exactamente. tienes. Sí, Eh, y sí, el sí. paso número uno y el gran reto de hacer una narrativa o un proyecto para este tipo de figuras es el tema de la escucha. Es Ok. sentarte a escuchar, a entender, a ver cómo funciona, a ver, o sea, a quién le estás hablando, ¿no? ¿Qué quieres hacer con eso? Y entonces partir de ahí para plantearte, ok, entonces, ¿de qué manera la narrativa va a abrir camino a un tema de estrategia y de estructura o sea, porque entonces cuando uno desarrolla una narrativa, ya puede entender perfectamente bien cuál es el objetivo, cuál es el propósito, cuál es el sentido, a quién le estoy hablando, quién es mi audiencia. Y entonces ya de ahí es mucho más sencillo, una, armar todo el proyecto y dos, poder venderlo, porque pues tener ya un tema como más institucional, pues el gran reto es que una, te tienen que aprobar de allá arriba, ¿no? Y es muchas cosas que sí puedes decir, que no puedes decir, que hay lineamientos, que esto lo tienes que comunicar de esta forma, que tal. Entonces tienes que ser como muy quirúrgico Ya. con las palabras, con los conceptos, con las ideas. Entonces sí es como un trabajo un poquito más complicado, pero el principio es el mismo. O sea, el principio acaba siendo mucho esta pregunta de ¿qué hago aquí? ¿No? Que te puedes ir mucho a lo filosófico, al Sí, sentido de la persona, pero desde ahí, o sea, si tú te haces la pregunta como persona, como dueño de una empresa, como un gobierno. directivo de no, exacto, una institución o un estado, la pregunta como clave es, o sea, ¿qué quiero hacer y por qué lo quiero hacer? Y ya de ahí entonces empiezas a decir, ok, pues entonces mi propósito es por acá y entonces empiezas pues, a escupir palabras y empiezas a crear una narrativa
que yo lo veo mucho porque igual, o sea, por la gente que hay aquí en el Zoom, ¿no? Pues tal vez hay gente que trabaja en un sector y en otro sector y en otro sector, y entonces por eso me gusta mucho regresarlo a la parte personal, porque ya de ahí puedes llevarlo a tu sector Ya. y a lo que tú te dediques, pero es como este cuestionamiento que todos tenemos y hemos tenido de, pues, cuál es mi propósito, ¿no? Hacia dónde Ujú. voy. Y también Sí, es el tema de importante. cuestionarte, o sea, el tema de cuestionarte cuál es mi narrativa hoy, o sea, cuál es mi narrativa hoy como persona, ¿no? Darte cuenta y cacharte, decir, ya me di cuenta de que llevo 2 semanas quejándome de todo, Ujú. esa es mi narrativa hoy y esa me va a llevar o no me va a llevar a otro lado. Pero si esa la agarras con tu negocio, entonces dices, pues mi narrativa hoy de mi negocio, por ejemplo, con mi gente cercana, lo más común es llegas a un bar, a un café, a una comida familiar, a lo que tú quieras, y llegas y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hay de dos, súper bien, no inventes, me está yendo súper bien, estoy ahorita con este proyecto y tal. Y obviamente todos tenemos desafíos, todos tenemos conflictos en los proyectos, obviamente hay cosas que te traban, que te atoran, que te estresan, pero si tu narrativa personal empieza a ser, me está yendo súper bien, ahí vamos, dándole con un buen de trabajo, pero la verdad es que súper bien, fíjate que ahorita traigo este proyecto, entonces la percepción de afuera hacia adentro Claro. va a ser buena. ¿Y qué pasa? Que entonces se te abren puertas. Oye, pues fíjate que tal Dani siempre le está yendo bien y siempre está lleno de chamba y tiene 20 proyectos y fíjate que puso en su Instagram de la nueva marca que hizo y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que te van a buscar porque te estás posicionando. O sea, todo lo que pasas a una marca te lo estoy pasando a ti como persona. Sí. Tú te estás posicionando con tus conocidos porque tú eres una persona que crea marcas. Pero entonces, fíjense el impacto de la narrativa. Tu Ujú. narrativa diaria determina que tengas nuevos clientes o no. Y entonces eso lo empiezas a pasar a tus proyectos. Entonces te pones a ver y dices, pues ya me di cuenta que el problema es que a todo el mundo le estoy contando que está de la fregada Ajá. la situación, ¿no? Sí, sí, sí. Pues entonces difícilmente te van a buscar porque dicen, no, pues es que si nunca tiene chamba, pues chance no es tan bueno, ¿no? Sí, totalmente. Todo es percepción, o sea, es narrativa. La narrativa genera percepción y la percepción genera ventas Sí. y te vas posicionando. Buenísimo, buenísimo. Ya para ir cerrando, amigo, me gustaría que nos platicaras también de cómo esta cuestión o formación como escritor te ha ayudado a especializarte en temas de narrativas, qué cosas ya en cuestiones técnicas, no sé si haya como técnicas de escritura o de redacción que te han servido y que puedas compartir como de lado, te digo, como de escritor, a la hora de empezar a arrastrar el lápiz y de construir una narrativa. Es la parte que más me gusta y de la A que ver, más hablo, sí, pero, échale. pero para mí una cosa es elemental, que es la convicción de que quieres escribir. Ujú. Muchísima gente tiene muchísimas buenas ideas todos los días, pero Ujú. muy poquitos se sientan y las aterrizan. Y yo creo que ese es el diferenciador entre la gente creativa y la gente no creativa, entre comillas, porque creativos somos todos. El tema Eso. es que no todos se sientan a aterrizarlo, ¿no? A crearlo. Y yo creo que lo más importante es sentarte a aterrizarlo, sentarte a crearlo. Tienes una idea de empezar un libro y no tienes idea por dónde empezar. Todos los Empieza. días escribe 10 páginas, digo 10 páginas, 10 palabras en las notas de tu celular hasta que se construya ahí algo. Y tal vez va a ser algo bueno, tal vez va a ser algo malo, pero ya estás escribiendo. Y entonces, para mí yo creo que sí es mucho este tema de la práctica, la práctica, la práctica, estar escribiendo, 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 ¿no? Entonces, eso te va a empezar siempre a generar como esta pertenencia de me siento muy bien, por ejemplo, cuando escribo, me siento muy bien cuando hago foto, cuando pinto, pero viene de una parte pues sí, de conectar con lo que quieres hacer y hacerlo. O sea, ese es un poco porque todo el mundo habla de la hoja en blanco Ujú. y la hoja en blanco, me lo dijo una vez una persona de una manera muy fuerte, me dijo, tú lo que tienes no es el tema del hoja en blanco, tú lo que tienes es
una flojera terrible de sentarte a escribir. Y entonces tú traes ideas, y vuelas, pero no te sientas y escribes. Entonces tú lo que tienes es que no tienes una disciplina de sentarte a escribir. Y le dije, pues sí, tienes toda la razón. Pero cuando te sientes, pues ya. Para mí eso sería. Y técnica, pues leer muchísimo, porque eso te abre un registro a todo lo que has leído, a todo lo que has consumido en cine, en música. O sea, todo lo que tú consumes de información se acaba convirtiendo en parte de tu narrativa y de tus referencias. Y si tú no estás constantemente consumiendo cine, música, teatro, fotografía, vas a exposiciones, hablas con gente que te interesa, escuchas podcasts, entonces difícilmente vas a tener referencias y cuando te sientes a escribir, entonces vas a decir, Estás en ¿de blanco. qué escribo? ¿Cómo escribo? Pues bueno, si ya leíste 10 libros este año, ya traes una idea de la narrativa de... Y normalmente uno escribe y va escribiendo hasta que vas encontrando tu voz, pero vas escribiendo muy de forma de lo que estás leyendo en el momento, ¿no? Exactamente, sí, como ¿No? sesgado ahí. Claro, pero por eso tiene que haber una diversidad del contenido que consumes para entonces poder empezar a crear cosas diferentes. Sí, sobre todo si no conoces del tema, te encargan una narrativa, no sé, de las petroleras. Pues sí, tu biografía de, no sé, de cuentos y novelas, pues no va a funcionar mucho, ¿no? Te tendrás que meter a investigarle y a ver documentales y etcétera. Y ahí dices una parte clave que es la que, a ver, ya con el tiempo, pues, o sea, pues te ríes, ya no te enojas. Pero ahí es donde viene este tema de, no, pues a ver, tú eres súper creativo, a ver, desarrollame esto para mañana. Sí, ¿Cómo? ¿no? ¿En qué momento te desarrollo? Pues no conozco ni al Exacto. público, ni a la audiencia, ni qué quiero decir, ni el propósito, no sé de ese sector, ¿no? O sea, los procesos creativos tienen sus formas y tienen sus tiempos y tienes que también respetar esos procesos para entonces poder crear cosas y narrativas y libros y exposiciones y pues lo que sea que tengas que crear. Es un proceso así como todo, Sí, así como hacer un avión. Pues hacer un avión lleva un proceso. No puedo yo ir con una fábrica de aviones y decirle, oye, necesito que para mañana tengas este avión que te acabo de diseñar. sí, no, pues es una locura lo que tú. Hay procesos. Sí, sí, sí. Pues muy Exacto. bien, por aquí tenemos un comentario de la audiencia. A ver. Creo que un gran ejemplo también es la marca Ciudad Querétaro, por ejemplo, en la industria aeroespacial y ahora del valle de los data center. Esto ha configurado la industria y hoy atrae inversiones, ¿no? Lo que decíamos como de actualizar el tema de percepción, ¿no? Primero llegó creo que Microsoft, si no me equivoco, Yo, y, Huawei. y ahorita ya Amazon también. Y entonces, a partir de a lo mejor de una acción, pues la gente tiene que tener esa visión estratégica de decir, Querétaro tiene el potencial para seguir desarrollando esas industrias, pues vamos a decir que hay un valle de data center, ¿no? Aunque no exista, como Claro. lo quiso Fede, ¿no? Que siempre nos dijo él, pues el Gran Bajío no es un lugar, es un concepto, ¿no? Y que reúne varias voluntades y que al final se traduce en inversiones, pero es como justo lo que hicimos, ¿no? O sea, es esa percepción, primero idearlo, socializarlo, verbalizarlo y después difundirlo y que la gente tenga esa percepción ahora que Querétaro es una marca líder en data centers, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. O sea, lo dijiste perfecto. Y al final, todo es una historia. Todo es una historia. Todo, o sea, cualquier proyecto, cualquier marca, cualquier obra de arte, cualquier libro, cualquier plática que estás teniendo con alguien, o sea, todo son historias, todo van a ser historias, todo el tiempo, todo, desde que tú llegas con la señorita que te va a dar no sé, vas a comprar un café y la persona que está en la barra te saluda y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, fíjate que ahorita, híjole, no sabes, pasó tal, estás contando historias, estás contando historias. Entonces, creo que un poco como de última, a mí siempre me gusta decir cuáles son las historias que te estás contando, ¿no? O sea, ¿qué te cuentas tú? ¿Qué estás contando de tus proyectos?
qué estás contando de tu relación, porque también hay, por ejemplo, mucha gente se mete, no, es que no siempre traen, pues sí, pero el problema no es la gente que se mete, el problema es que tú estás todo el tiempo hablando Sí, de una historia, generando ¿no? la percepción. Sí, En sí, tu trabajo igual, o sea, no, es que tal, y el cliente, y el cliente, y el cliente. Oye, pero es que esa es parte de tu narrativa, o sea, entonces yo ya no quiero ser tu cliente porque si veo que hablas así de tus clientes y cuentas esas historias, ujú, difícilmente yo voy a querer, ¿no? Formar parte de ese ecosistema. Entonces, un poco así como idea final, creo que es concientizar cuál es la historia que vas a contar en lo personal, en tu obra, si haces cualquier tipo de arte, en este tema, ¿no? De este foro, pues es más como de creación de marca, qué está diciendo tu marca, qué está diciendo tu proyecto, y y pues sí, y así, mi Dani. buenísimo, buenísimo. Pues listo, ya para ir concluyendo, no sé si alguien tenga alguna otra duda al momento, si tenga algún comentario, y si no, nos vamos despidiendo por acá. Igual no se peleen. Sí, fuimos muy claros, fuimos muy claros. No, pero Muy muchas bien. gracias a todos a todos por su tiempo, por estar por acá. Y pues a la orden, mi Dani, por acá Y andamos. igual, pues muchas gracias a todos por su tiempo, a ti, Raúl, por aceptar la invitación. Les recordamos que esta es nuestra penúltima sesión de Brand Tools. Todavía tenemos otra la siguiente semana y con eso cerraríamos nuestra primera temporada. Síganos en nuestras redes sociales, como nos encuentran como Satélite. Y bueno, no sé, Raúl, si quieras enviarnos a algún lado, platicarnos de algún proyecto en futuro que tengas antes de Sí, despedirnos. Sí, pues mi cuenta de Instagram ahí es una narrativa mucho más poética y demás, pero el de la tinta negra en Instagram, todo seguidito. Y pues ya, por ahí nos estamos viendo. perfecto, muy bien. Pues les agradecemos a todos su tiempo. Si no hay algún otro comentario, muchas gracias a todos. Estamos por ahí a sus órdenes y pues bueno, nos vemos en la próxima. Cambio y fuera. Abrazo, bye.